Vamos a recordar un poquito de lo que es sexología forense, que es muy importante. A ver, empezamos. ¿Cuáles son las partes del himen? ¿Recordamos? Bueno, el himen es una membrana incompleta que tiene una perforación natural. ¿Cuáles son sus partes? El orificio, la base de implantación, borde libre, y la membrana en sí, que también se llama orla himenial, no el himen. Cuando yo voy a explorar cuál de estas cuatro partes voy a seguir, voy a explorar, voy a verificar. El borde libre, acuérdense lo que voy a explorar. Ya, el borde libre. ¿Y desde dónde empiezo? Entendiendo que el himen es una esfera horaria. De horas 12, ¿no? Empiezo 12, 1, 2, 3 y voy verificando y voy describiendo. ¿Qué voy a encontrar probablemente? ¿Qué hallazgos son los más significativos en el himen? Los desgarros. Estos desgarros pueden ser, tienen dos clasificaciones. ¿Recuerdan cuáles son? Por el tiempo, data, temporalidad. Pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles son? Recientes. Por su profundidad, muy bien, pueden ser completos. Eso me permite describir. ¿Cómo describo un desgarro? Determino su temporalidad, su profundidad y su ubicación. Ya está descrito el desgarro. O si el desgarro incompleto, reciente, horas 3. Perfecto. Y así todos los desgarros hasta terminar la exploración del borde libre. Mi conclusión. Si yo tengo dos desgarros completos, recientes, ¿cuál será mi conclusión? Himen con exploración reciente. Muy bien. ¿Qué exámenes auxiliares voy a tomar? ¿Hisopados? Los hisopados, ¿no? Que son exámenes biológicos forenses. ¿De qué tipo? Porque exámenes biológicos hay un montón. Estos hisopados, ¿de dónde los voy a tomar? ¿De dónde voy a hacer el hisopado? De la cavidad vaginal, siempre y cuando haya de exploración o el himen sea complaciente. Dilatado. Si no, si el himen es íntegro, voy a poder tomar del contenido, no voy a poder tomar. Si el himen fuera íntegro, aún sospecho que ha habido contacto sexual, ¿qué examen tomaría? Igual un examen biológico, espermatológico, un hisopado, pero solo de la región vulvar o del introito vaginal, no ingreso. Conocemos la técnica. ¿Cómo realizo el examen de integridad sexual? Muy bien, la técnica, ¿no? Pinzo los labios mayores, tracciono hacia adelante, ligeramente hacia arriba si el examinador está hacia arriba o hacia abajo si el examinador está hacia abajo. Perfecto. ¿Y cómo hago la toma de muestra? De un hisopado que es esencial. Probablemente ustedes estén en su serum, les soliciten un examen de integridad sexual. Quizás es una mujer que ya tuvo actividad sexual, solo tiene desgarros antiguos, y quizás incluso es difícil verificar la integridad del himen, ¿no? Procedo, pero si ya tiene actividad sexual, incluso si es mamá todavía, una actividad importante es tomar la muestra, ¿no? Entonces, ¿con qué tomo la muestra? ¿Qué es lo que necesito para tomar la muestra? Hisopos estériles, ¿cuántos? ¿Uno será suficiente? De preferencia 3, ¿no? Los hisopos estériles de tallo largo. ¿Y qué hago con los hisopos? Ya puede ser que los humedezca para evitar quizás incomodar a la paciente. ¿Y qué hago? ¿Dónde hago el hisopado? ¿Cómo introduzco? ¿No introduzco? Van a pasar los compañeros 11 años y mayores de 11 años. Luego repasemos región anal, anatomía de la región anal, pliegues radiados, alteraciones en la evaluación de la región anal, como son alteraciones en el tono, lo podemos inferir del orificio, del tamaño del orificio, alteraciones en los pliegues a través de borramientos temporales o permanentes y la presencia de desgarros en actos recientes con características que ya dijimos, son triangulares con base externa, vértice interno
Casi siempre horas 6, pero pueden estar en cualquier zona horaria. Y cicatrices en actos contra naturales, ¿no? Presencia de ETS en todos los casos también es un indicador importante. Y otras cositas más como cámara GESEL, entrevista única y evaluación psicológica. Pasamos ahora a obstetricia forense. ¿Qué queremos saber? Primero, el embarazo. Es un estado fisiológico, ya esto ustedes lo conocen bien, inicia la fecundación, cómo es la fecundación, cómo se produce, cómo va desarrollándose el nuevo ser, ¿no? De ser huevo cigoto, va multiplicándose hasta formar el embrión. El embrión que se considera como tal desde la quinta a la octava semana, que ya dijimos tiene ambos aparatos reproductores, femenino y masculino, y que poco a poco van a ir definiéndose o diferenciándose. El feto, a partir de la 9ª semana, el proceso de nidación, el diagnóstico del embarazo. Esto es importante. A nosotros nos llegan historias clínicas para determinar aborto, que es el centro de esta primera parte de obstetricia forense. Muchos de los casos, recuerden, hicimos en la primera fase el artículo 30 de la Ley General de Salud. ¿Qué dice el artículo 30 de la Ley General de Salud? ¿Alguien recuerda? ¿Qué dice? Todo hecho criminal el médico debe reportarlo a la autoridad competente. Yo no estoy de acuerdo, ni muchos de ustedes probablemente, pero porque no somos persecutores del delito, pero así está. Entonces, muchas veces nos llega a medicina legal historias clínicas de pacientes que llegaron a obstetricia. ¿Cómo es el caso? Pacientes que llegaron al servicio de obstetricia de un hospital con aborto incompleto, inmediatamente, ya sea que el médico de parte o no de parte, los fiscales pueden enviar la historia a medicina legal para determinar, nos dicen de frente, determine si hubo o no aborto provocado, porque es un delito, ¿no? Como vamos a ver acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para determinar nosotros la existencia de aborto, primero es determinar la existencia de embarazo. Si no determinamos la preexistencia del embarazo previo a lo que llamamos aborto, nuestra pericia, nuestro informe se cae. Por eso es importante esto, cómo diagnosticamos. Y muchas veces no tenemos nada, ningún tipo de información. Entonces nosotros colocamos, si es que, por ejemplo, podemos encontrar en la historia clínica, paciente refiere amenorrea, refiere náuseas, refiere vómitos, abultamiento del abdomen, ¿no? Podemos decir que hay un diagnóstico presuntivo por la clínica que presenta, o podemos hablar de un diagnóstico probabilístico, como vamos a ver más adelante, o finalmente de un diagnóstico certero. Entonces, algunos métodos para el diagnóstico de embarazo, como el método clínico. Ahí vemos los signos de presunción desde el punto de vista clínico, ¿no? Amenorrea, crecimiento mamario, hiperpigmentación de la areola, pararexias, que son los antojos, náuseas, vómitos, o la ¿no? El embarazo causa múltiples cambios en la mujer, ¿no? En todo sentido, estructuralmente, físicamente, psicológicamente también, ¿no? Sin embargo, es un estado fisiológico donde la mujer, como dice la imagen, consigue su mayor belleza, eso es un hecho. Vimos signos de presunción, y podríamos consignarlos así en nuestra pericia. Si no tenemos otros elementos, podríamos presentar o colocar, presenta signos de presunción, signos de presuntivos de embarazo. Pero veamos los signos probabilísticos. Y acá siempre existe a veces la confusión. Las pruebas de laboratorio son pruebas probabilísticas o pruebas de certeza. Y es así, son de probabilidad. ¿Por qué? Porque pueden haber falsos positivos. Y existen otros signos clínicos más contundentes, como son el aumento del volumen del útero, red venosa mamaria, calostro, modificaciones pigmentarias, y como decíamos, las pruebas de laboratorio, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica. Este es el incremento del volumen mamario, pero también de la areola y del pezón, ¿no? El cloasma gravídico. Y vamos con las pruebas de certeza. Como han visto, todo esto es clínico, desde el punto de vista clínico, del método clínico. Y aquí tenemos pruebas de certeza, que van a sumarse a las pruebas imaginológicas, ¿no? Tenemos ruidos cardíacos fetales. ¿Desde qué semana vamos a escuchar ruidos cardíacos? Clínicamente, ¿cuarta semana? Clínicamente.
Yo con mi estetoscopio. Alrededor, después de la semana 16 ya podemos escuchar latidos cardiofetales. ¿Cuál es la frecuencia de los latidos cardiofetales normales? Alrededor de 140, ¿no? Movimientos fetales que también pueden palparse como baloteo fetal, como pataditas, ¿no? Y la palpación de las partes fetales, especialmente la cabeza, son signos de certeza. A esto le sumamos los signos, los diagnósticos imaginológicos, ¿no? Y ahí tenemos por rayos X, tomografía y ecografía. Entonces, las dos últimas no se utilizan por sus incompatibilidades, pero la primera se puede decir que es la prueba más idónea, ¿no? El ultrasonido, donde se puede identificar las partes fetales, ¿no? Como en este caso, cabeza, brazo, pierna. Y de acuerdo también a las medidas del embrión, del feto, podemos también inferir la edad. Diagnóstico por pruebas de laboratorio, los cuales podrían haber falsos positivos. La duración del embarazo, 40 semanas. El parto, que es la exclusión por vías naturales, también puede ser la extracción por cesárea. Entonces el parto puede ser natural o por cesárea. Periodos del parto, dilatación, exclusión, el libramiento, ya ustedes conocen muy bien esta parte, ¿no? Y esto es importante. Miren que también otro proceso legal en el que nos sería de interés este tipo de información, además de los abortos y las historias clínicas que llegan para determinar eso, la existencia de aborto provocado, hace años hubo un caso muy interesante donde tuvimos que verificar si había signos de parto reciente en una mujer. Y esto tiene que ver con un caso, ¿no? Hace unos años secuestran a un bebé del centro de salud de Mariano Melgar, sale por las noticias, ¿no? Una mujer aparentemente vestida como personal de salud ingresa al centro de salud. ¿Han escuchado la noticia? ¿No han escuchado? ¿Pequeñito será? ¿O sí escucharon? Probablemente, ¿no? Resulta que una mujer, en las cámaras se ve, vestida de personal de salud, ingresa a las salas donde están las mujeres que han dado a luz y luego se la ve saliendo con el bebé en brazos del centro de salud hacia la calle y no se sabe más de ella. La mamá dice que ingresó una mujer indicando que iba a bañar al bebé, se fue con el bebé y no regresó más. Interesante caso porque en ese caso el caso se perdió, hubo la denuncia, la madre insistió un tiempo, después nadie más buscó al bebé y el caso estaba casi por archivarse. Pasó 1 año 4 meses, 1 año 5 meses, de pronto un mensaje por Facebook le llega al papá biológico del niño y le dice: el niño está en tal lugar, tal edificio, tal departamento, tal distrito. El papá se pone en contacto con la policía, hacen un operativo y van, antes de llegar al lugar, empiezan a merodear la zona, tomar fotos, ver quién vive, averiguar, ¿no? Y ven que vive una familia, una mujer de, en ese tiempo, 49 años y un varón de 31 años, eran los padres de un niño, un polo de 1 año y 4 meses. ¿No? El niño en las mañanas tenía su rutina, iba al club internacional, hacía sus clases de natación, regresaba a veces con la mamá o con la nana, y en la tarde salían al parque. El niño estaba haciendo su vida normal hasta que en la nochecita intervienen la casa, detienen a la madre, al niño lo llevan a medicina legal para hacerle su examen físico y determinar que sí estaba en buen estado de salud, bien cuidado, bien atendido, bien alimentadito, pero se quería saber si era el niño que fue secuestrado, ¿no? 1 año y 4 meses antes. Obviamente ya habían pasado 1 año y 4 meses, pero imagínense que se hubiera encontrado al niño con una mujer que dice ser su madre 2 días después del secuestro. Habríamos que hacer este examen, ¿no? Examen ginecológico, ginecostético para determinar signos de parto reciente. Pero en este caso no se pudo. ¿Qué examen se hizo o se tenía que hacer habiendo pasado 1 año y 4 meses? ADN, ¿no? Para determinar maternidad. Y efectivamente así se hizo. Yo
jefa de medicina legal, inocente, caminaba por los pasillos de medicina legal hasta que me encuentro la fiscal y me dice: doctora, hay que hacer el examen al niño, lo hemos encontrado, y a la madre. Bueno, tengo que contarles que yo conocí a esa madre cuando la vi, y era conocida mía, ¿no? Era la mamá que estaba con el niño. Y es la historia real, supera cualquier guión de cualquier película. No sé si algún día saldrá una película de eso, pero de 3 clases y no acabo de contar. El hecho es que se hizo el examen de ADN y se determinó que ella no era la madre y que el niño era el niño secuestrado en el centro de salud. Y la mujer que salía en brazos con el niño era ella. Ella misma fue. Para resumir un poquito, ella menciona, la madre o la mujer que tenía el niño, ella dice que ella llegó y previamente ya había conversado con esta señora y llegaron a un acuerdo económico. Obviamente la madre biológica niega todo eso, ¿no? Entonces, que ella todavía sigue en la cárcel. Me parece que la fiscalía llegó a pedir 30 años, 25 años, un caso bien complejo, pero se determinó la maternidad y obviamente el niño regresó a los brazos de la madre. Un poquito contradictorio el estado posterior del niño, ¿no? Porque tenía muchas dificultades. Después de eso, el papá biológico, que fue con la mamá, todo, se habían separado. A raíz de este mensaje se vuelven a juntar. Un mes después se vuelven a separar. Eso quiere decir que se quedó el niño solo con la madre y con bastantes dificultades. Muchas dificultades en todos. Pero esa es una historia bien larga. Entonces, sí es importante este conocimiento para algunos casos de medicina legal, ¿no? La anatomía normal, ¿no? ¿Cómo es la anatomía de una mujer? Existe una condición en la cual el cuerpo también puede tener ciertas transformaciones relacionadas con el embarazo sin ser embarazo. ¿Cómo se llama? Pseudociesis, ¿no? Otra historia. Entonces tenemos acá también el mecanismo del parto, ¿no? Y todo esto genera cambios anatómicos. El puerperio es interesantísimo porque se asocia al siguiente tema que vamos a ver. El puerperio es el tiempo necesario, y en realidad es un intervalo de tiempo en el cual los 1500, según algunos autores, 1500 cambios fisiológicos, anatómicos y psicológicos que sufre el cuerpo de una madre. Imagínense, ¿no? Todo lo que una madre sufre para que luego no le quieran abrir la puerta del cuarto. Entonces, todos esos cambios tienen que revertirse. El cuerpo tiene que regresar a su estado previo, no totalmente, pero ese periodo en el cual el cuerpo se recupera se conoce como puerperio. Dice 4, pero normalmente son 6 semanas, ¿no? Que dura el puerperio, 45 días aprox, variable, pero es un periodo de recuperación. Es un cuadrito de Heidegger, ¿no? El postparto, el puerperio en realidad. Algunos síntomas y signos de alarma, porque hay complicaciones, fiebre, presión alta, sangrado vaginal, mucho. Antes de pasar, recuerden ese periodo y recuerden el concepto de puerperio, porque el siguiente tema tiene que ver mucho con el puerperio. Pasamos al aborto provocado. Hemos hablado del embarazo. ¿Y qué es el aborto? La interrupción del embarazo, así de simple. Aborto es interrupción del embarazo. ¿Nos interesa el aborto natural, patológico? No, nos interesa el aborto provocado, ¿no? Entonces, para hablar de aborto provocado, primero tengo que determinar la existencia de ¿qué? De embarazo. Ya dijimos, quizás no vamos a tener la ecografía, no vamos a tener algunos otros elementos. Rescatemos de la historia, si es que hubiera elementos que nos hagan llegar a un diagnóstico presuntivo de embarazo, si es que se puede, ¿no? Si no, si encontramos pruebas de embarazo, un diagnóstico de probabilidad. Y si encontramos en la historia clínica evidencia de los 3 signos de certeza, también. Bueno, aborto provocado requiere la preexistencia del embarazo, requiere la muerte del producto con o sin expulsión, se puede dar en cualquier momento de la gestación, y este es un concepto jurídico. Recuerden que el concepto médico establece plazos o intervalos en el proceso del embarazo, pero el concepto jurídico dice que aborto es en cualquier momento del embarazo, en cualquier momento, y eso es importante.
¿no? Y para que se constituya en aborto provocado debe haber el último elemento. ¿Cuál es? Dolo, intención. Por eso es que se distingue del aborto natural, del aborto espontáneo, natural, en el que no hay intención de interrumpir el embarazo, ¿no? Y se clasifica el aborto en aborto espontáneo, como ya dijimos, es un aborto natural. El organismo mismo va a ir, probablemente hace una selección natural y dice este producto quizás tiene anomalías congénitas, alteraciones que van a hacer imposible su viabilidad y se pierde el embarazo, ¿no? O alguna condición patológica de la madre podría condicionar también esta pérdida, sin ningún tipo de interferencia externa. El aborto inducido es realizado por personal médico con fines terapéuticos, como, bueno, es una concepción, ¿no? El aborto inducido terapéutico. El aborto retenido, cuando no se expulsa, el provocado o criminal, donde sí a través de métodos clínicos o quirúrgicos, se interrumpe el embarazo. Según el Código Penal nos habla de estas 7 figuras del aborto. Autoaborto, uno mismo se provoca el aborto. Aborto consentido, uno consiente que un tercero le provoca el aborto. Aborto no consentido, uno no se da cuenta que un tercero intencionalmente le provoca el aborto. Aborto abusivo, cuando el agente que lo produce es un profesional de la salud. Aborto preterintencional, cuando ese aborto preterintencional se explica con el sin querer queriendo. Varón borracho ingresa a la casa, patea a la mujer embarazada, la golpea, hasta el aborto. Pero no quiso provocarle el aborto. Solo quería pegarle. Bueno, esa es la figura del aborto preterintencional. No hay intención de causar el aborto, sino es otra la intención, pero en el interín se causa el aborto. El terapéutico es la única figura no penada del aborto provocado, porque se establece por un consenso, una junta médica, que establece la necesidad de realizar este aborto para salvar la vida de la paciente en circunstancias especiales. Esto ha generado, el aborto terapéutico ha generado, finalmente es un aborto, y ha generado mesas redondas, conversatorios y ha generado polémica, ¿no? Porque si bien si ustedes revisan las causas con las cuales se puede realizar un aborto terapéutico, hay muchos casos de embarazos exitosos en esas condiciones, en esas enfermedades, en esas patologías que han culminado sin problemas, ¿no? Y el último literal, no sé si L o I, no sé, pero el último dice, y otras enfermedades, patologías, condiciones que pongan en riesgo la vida de la paciente. Y algunos han puesto en una mesa redonda en el colegio médico a unos 3, 4 años atrás, un poco más, se tocó el tema, ¿y qué hay de la patología psiquiátrica? ¿Qué pasa con la paciente que dice estoy embarazada y si no me realizo el aborto me mato? Eso podría considerarse como causal de aborto terapéutico y nunca hubo respuesta clara, ¿no? Finalmente es por eso que debe ser una junta médica quien decida, ¿no? Y ha habido cuestionamientos como el aborto en una niña de 10 años hace poco y mucha polémica. El aborto sentimental, ¿no? Si el bebé es producto de una violación. El aborto eugenésico, si el bebé tiene alguna alteración o malformación. Entonces, algunas premisas, ya hemos visto esto del aborto, el concepto legal en cualquier momento del embarazo. Esto ya lo hemos visto, esto también. Ya sabemos qué significa cada uno de estos conceptos. Bueno, esto solamente es cultura general, no es necesario que sepamos más de ello, esto ya lo hemos visto. Vamos a los procedimientos abortivos. Uso de sustancias y maniobras. Uso de sustancias. La literatura señala que existen sustancias o plantas naturales que a altas concentraciones pueden provocar aborto. Las concentraciones en las que la ruda y otras plantitas pueden provocar aborto son altas. Son concentraciones altas, esta sustancia está muy concentrada. Algunos dicen que la concentración de la ruda que lleva a provocar el aborto también puede llegar a provocar una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular, ¿no? Las sustancias sintéticas como las prostaglandinas, el misoprostol, creo que eso ya, acá está la ruda, acá está el misoprostol, y las maniobras abortivas directas e indirectas.
Las indirectas, ¿no? Por ejemplo, el uso de laxantes que pueden condicionar motilidad, contracción uterina y el aborto. Aquí tenemos un legrado y una aspiración mecánica intrauterina como métodos quirúrgicos, ¿no? Esta es una pinza, más o menos de ese tamaño, es un bebé de unas 16 semanas. Bueno, ahí está el cuello del útero. Este es un útero en el que encontramos algunas erosiones alrededor que podrían considerarse probablemente como huellas de pinzamiento porque son circulares y podrían orientar a maniobras abortivas. Las complicaciones las ven ahí, complicaciones inmediatas como hemorragia, shock vagal, embolia gaseosa, embolia de líquido amniótico. Estas son perforaciones, son complicaciones inmediatas. El shock vagal es muy frecuente. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que el útero está revestido y tiene gran cantidad de fibras parasimpáticas, ramas del nervio vago. Y en realidad, en sala de operaciones están haciendo una cesárea, muy probablemente la manipulación del útero haga que la paciente haga un shock vagal. Pero ¿qué mejor escenario en la sala de operación? Estoy operando y la paciente se para. Tengo el anestesiólogo con todas las ampollas ya cargadas para hacer una reanimación eficaz a mi paciente y no pasó nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y eso también pasa en los legrados, ¿no? En los procedimientos abortivos. Pero ¿qué pasa si se hacen en consultorios que más que consultorios parecen cuartuchos? Yo he visto más o menos dónde podría ser, porque ahí al frente de los hospitales hay lugares, y de verdad yo puse de conocimiento al fiscal de turno de un lugar que a todas luces me parecía un consultorio abortivo. Obviamente no soy autoridad como para entrar y ver, pero habían yo he visto dos mujeres que por su aspecto parecía, la verdad, sinceramente, que estaban atendiendo un bar, algo así, dos señoras muy rudas allí, y en un lugar muy sucio, en esas condiciones, muchas veces realizan abortos clandestinos. Y una de las complicaciones frecuentes, digo porque luego llegan a la medicina legal, es el shock vagal. Están realizando el procedimiento, no tienen que perforar el útero, no tienen que causar hemorragia, nada, simplemente shock vagal. Ahí no hay anestesiólogo, no hay nadie, no hay ni siquiera una ampolla de algún tipo de... nada, no hay nada. Entonces, muere. Hacen su shock vagal, muere, las colocan en una silla de ruedas, las dejan en la puerta de los hospitales y no pasó nada. El personal sale, la atiende, reanima, fallecida. Todavía regresan, se llevan la silla, eso ha pasado. ¿Sí? Y bueno, las otras complicaciones que ya sabemos, ¿no? Causas de muerte, la muerte rápida, la muerte diferida, la rápida por shock vagal, hemorragia, embolia gaseosa, la muerte diferida por septicemia, hemorragia y insuficiencia renal. Diagnóstico médico legal. Primero, ¿hubo embarazo? Eso tenemos que preguntarnos para el informe médico legal. Segundo, ¿hubo aborto? Para el embarazo ya tenemos todos los signos, ¿no? ¿Cuál fue el origen del aborto? ¿Fue natural? ¿Fue provocado? ¿Tiempo de gestación? De ser posible buscamos eso. ¿Y qué métodos fueron utilizados? Ahí están los delitos, el delito del aborto. Algunos otros datos que, bueno, ¿no? Por ejemplo, diagnóstico de aborto. Si la mujer fallece, esto es interesante, ¿no? Buscamos cuerpo lúteo. Con algunos chicos hemos encontrado algunas necropsias, muy pocas son de mujeres, por eso es interesante cuando somos necropsias de una mujer. Hemos encontrado cuerpo lúteo ovárico, ¿no? Modificaciones uterinas, aumento de volumen, tumefacción, inserción placentaria, etc. Tejido trofioblástico. El aborto patológico, el 18%, de etiología compleja, variada, pero no dolosa, es lo que nos interesa para descartar su estudio, ¿no? El aborto accidental, ya hay una causa externa, pero no intencional.
y la provocación del aborto. Interesante acá lo que nos habla acerca del diagnóstico de la provocación del aborto. Sí, ya hemos dicho que podría ser un aborto provocado, los métodos a través del misoprostol, de la ruda, de grado, etc. Pero miren la evolución del aborto, la evolución clínica. El aborto espontáneo tiene una clínica muy escasa. En el aborto espontáneo el dolor es de leve a moderado, en pocos casos llega a moderado, es un dolor leve a moderado. La expulsión es completa en el aborto provocado, la hemorragia es espontánea, la hemorragia es mínima, la expulsión es completa, convulsiones, y la clínica es baja. A diferencia del aborto provocado, donde, por el contrario, la clínica es intensa, dolor, hemorragia, malestar, y la expulsión es incompleta. Eso para ver un poco cómo es la evolución, ¿no? Datos de certeza: podremos encontrar presencia de instrumentos, lesiones en la madre, quemaduras, punturas, etc. Complicaciones del aborto: como ya dijimos, podremos encontrar perforación, endometritis, peritonitis, etc. La muerte por inhibición ya habíamos conversado. Investigación toxicológica: hasta 24 horas tenemos para hacer el examen en sangre y encontrar misoprostol. Hasta las 24 horas. En el feto también podemos encontrar lesiones. El Código Penal, bueno, lo único que nos agrega es la pena privativa de todos los abortos que habíamos visto: autoaborto, consentido, no consentido, agravado. Y ahí está el artículo 117. Miren, decíamos que el aborto abusivo es por el agente y él lo realiza. Artículo 117. El médico, obstetra, farmacéutico, cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar aborto será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116, que dice: pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 5. Si hay agravantes, será 5 años, no es suspendida, hay que ir a la cárcel. Si es menor de 4 años, se puede suspender con medidas disciplinarias, ¿no? Aborto preterintencional, ya vimos, terapéutico también, sentimental y eugenésico también. Muy bien, hasta ahí aborto, preguntas. Vamos a pasar al infanticidio rápidamente. Es un tema sencillo, y pasamos a infanticidio. ¿Qué teníamos que rescatar de la a ver? En caso de sustancias como la cura, ¿se puede igual terminar en pruebas científicas? Interesante pregunta. No encontramos, no hay. Si yo pido medicina legal, soy fiscal, sospecho que es la ruda, no voy a poder tener un examen, ¿no? Se ha tratado de buscar metabolitos, y sí, la ruda, como la coca, tiene metabolitos, pero no existe el método, por lo menos en los laboratorios de medicina legal, para encontrar este metabolito. En la coca, por ejemplo, el metabolito es la benzoilheconina, ¿no? En el caso de la ruda, no recuerdo el nombre, pero sí hay algunos metabolitos, no tienen los estándares los laboratorios de medicina legal para dosar. Eso es interesante. O sea, tenemos el conocimiento de que puede provocar, pero encontrarlo es bien difícil. ¿Cómo podríamos encontrarlo con lo que les he dicho? Ya no laboratorialmente, probablemente clínicamente. Insuficiencia renal, ¿no? Tendría que ver otras situaciones que a esas concentraciones la ruda pueda provocar y hacer una especie de asociación. Pero saben que en el derecho lo que no se puede probar no existe, ¿no? Y la duda razonable favorece al reo, es el principio jurídico indubio pro reo. Interesante, interesante. Entonces, ¿qué dice el infanticidio? Les iba yo a preguntar cuando la respuesta estaba enfrente a ustedes. El homicidio del recién nacido como... Y es porque muchas veces, ¿qué es el infanticidio? Es la muerte de un niño. Yo le digo, si lo mata el heladero, ¿es un infanticidio? Sí. No, falso, ¿no? Tiene que ser la madre. Pero acá hay un tema que falta que completar. Dice, homicidio del recién nacido cometido por la madre durante o bajo el influjo del estado puerperal. Eso es importante. Lo que habíamos dicho que se nos quedó en la diapositiva anterior. ¿Cuánto dura el estado puerperal? Aproximadamente 6 semanas, ¿cierto? Pero no hace referencia al estado puerperal como tal nuestra legislación cuando habla de infanticidio.
Y es interesante determinar infanticidio porque el infanticidio resultaría en un atenuante. O sea, que yo determine en el caso que estoy investigando que es un infanticidio, o sea que la madre mató a su hijo bajo los efectos del estado corporal, es un atenuante para la pena. Si no hubiera infanticidio y yo mato a mi hijo, la pena va de 15, 20, 25 años, ¿no? Dependiendo, incluso puede ser cadena perpetua, si hay crueldad, ensañamiento. Pero ¿qué es el infanticidio? El infanticidio es un atenuante. La pena es alrededor de 4 años o menos de 4 años, imagínense. ¿Por qué? Porque esta palabra clave, estado puerperal. Antes se pensaba que el infanticidio era motivado por la deshonra, que las mujeres querían esconder el embarazo y bueno, lamentablemente dieron a luz y le dieron muerte al bebé durante el parto, porque también contempla este periodo. El infanticidio puede darse durante el parto o durante el estado puerperal. Entonces se pensaba eso, pero no es eso, no es la deshonra. Es el estado puerperal y como dice allí, sin condición anormal del psiquismo de la madre. Entonces, resulta que después del embarazo, muchas mujeres hacen una depresión posparto, ¿no? Un estado anímico. Yo tengo 3 hijos, seguro que en alguno me ha dado, pero, o sea, una incapacidad, un temor, un estado emocional agotado, pensando que uno no va a poder cuidar al niño, va a pasar algo, se va a tener una depresión total. Pero este estado puerperal no es esa depresión postparto. Se entiende más como una psicosis postparto. Entienden que la depresión no altera la percepción y la realidad del individuo que la padece. En cambio, una psicosis sí. Y eso pasa en el infanticidio. Resulta que la madre que estaba sana mentalmente, después de dar a luz a su hijo, puede ser horas, días después de haber dado a luz, entra en un estado de locura temporal. Y en esta locura temporal mata a su hijo. Seguramente durante el parto escucha voces que le dicen mata a ese niño porque es el anticristo, si no lo matas vas a morir tú, y lo mata. O escucha otras indicaciones, o tan trastornada está su percepción que la lleva a dar muerte a su hijo. Pero ella está sana mentalmente, no, está bajo los efectos del estado puerperal. Y vamos a hacer una serie de preguntas para que ustedes tengan claro eso. En un mismo caso podemos tener múltiples circunstancias, ¿ya? Miren, yo se las voy a indicar. Por acá. A ver. ¿Puede ser algo más? Sí, puede ser. A ver, vamos a ver. Casito 1. Caso 1. Pero hemos entendido, no voy a ir al caso, falta todavía explicar un poquito más. A ver, para diagnosticar infanticidio dice que debe estar la madre bajo efectos del estado puerperal. Pero ¿qué hay del bebé? El bebé tiene que tener aptitud para la vida extrauterina, ¿no? Aptitud para la vida extrauterina. Entonces, un grado óptimo de viabilidad. No alcanza un recién nacido término. Eso quiere decir que para que haya infanticidio, el bebé que nace tiene que tener capacidad de sobrevivir en el medio externo, ¿no? Eso es importante. Porque si fuera un bebé muy prematuro, con membrana hialina, que no puede, si no tiene viabilidad, no está a término, entonces no podríamos hablar también de infanticidio. Entonces, por el lado del bebé debe estar en capacidad de poder sobrevivir en el medio externo, maduro, ¿no? Maduro. Bien, por el lado de la madre debe tener... Vamos a ver casitos. O terminando, vamos a ver los casitos. Vamos a terminar ya esta parte de infanticidio. Pruebas de vida extrauterina. Las dosimacias, recuerden este término, dosimacia. ¿Qué es una prueba de dosimacia? Es una prueba para saber si el bebé respiró o no después de salir del claustro materno. Entonces, hice la dosimacia respiratoria. Eso quiere decir que no es la única. No solo hay dosimacias respiratorias, sino también dosimacias digestivas y radiológicas. Y la presencia de aire en las vías, dice la dosimacia pulmonar macroscópica, ¿no? Observación del aspecto del pulmón.
La más frecuente es la dosimasia respiratoria, que le hago al pulmón, es la necropsia del bebé. Entonces, en un recipiente con agua yo coloco los pulmones. Si estos flotan, el niño ha nacido vivo y le han dado muerte después. Si no flotan, se hunde, el niño nació muerto. Entonces, ¿habrá existido infanticidio si el niño nació muerto? No. Entonces, ahí vamos a armar nuestros casitos. Pero esta dosimasia tiene etapas. Si yo pongo los pulmones y no flotan, saco los pulmones, los corto en lóbulos y los vuelvo a lanzar. Si no flotan, corto en pedazos más pequeños. Si no flotan, debajo del agua comprimo un pedazo de pulmón para ver si hay alguna burbujita sale. Entonces, hay etapas para ver si es positivo. La dosimasia radiográfica es tomarle radiografías y ver si está ocupado de aire o no los pulmones. Y antes de hacer los casitos, revisen. Sobre todo quisiera que den lectura al último punto. Por favor, ¿quién da lectura al último punto? De verificarse la inexistencia del estado puerperal al momento de dar muerte a su hijo, la conducta homicida de modo alguno constituirá infanticidio, sino parricidio, y por tanto la pena a imponerse será mayor. Entendemos esta parte, ¿no? Y pues escriben un poquito los abogados para la parte penal, ¿no? Tratan de agarrar, pero sí se entiende, sí se entiende. ¿Qué dice? Si no hay psicosis puerperal, estado puerperal, la muerte del niño ya no es infanticidio. Si no hay estado puerperal o psicosis puerperal, ¿qué se constituye? Parricidio. Eso dice, nada más. Entonces vamos con el casito. Ahora sí. Ve acá. Casito 1. Vamos a ver. Vamos a borrar por mientras esto. Mujer, 32 años. ¿Solo el infanticidio puede ser cometido por la madre? ¿No? Solo la mano. Solo la mano. Mujer, 32 años. Encontrada en su habitación con recién nacido ATER. Y ahí viene. Necropsia señala. Causa de muerte. Evaluación psiquiátrica. Ahí dice evaluación psiquiátrica de la madre. Concluye. Ay, qué feo que es. Concluye. Psicosis. Psicosis puerperal. A. Infanticidio. B. Así sale bien, ¿no? Sí, sí sale. Sí. No hay delito. C. Parricidio. ¿Cuál es? ¿Lista? ¿Lista, lista? Muy bien, gracias. A ver, ¿qué dice Ana Beatriz? Camila. ¿Dónde está Ana Beatriz? Muy bien. ¿Qué dice Ana Beatriz? ¿Por qué es un infanticidio? Ya, ¿qué más? Un
elemento nos ha dicho de la madre, psicosis corporal, y del bebé, es a término, ¿qué más? Un datito más del bebé. Sofocación externa, ¿cómo es la sofocación externa? ¿Qué habría hecho la mamá? Ah, muy bien. Y vamos a hacer otra cosita. A ver, Nayeli Sofía, ¿dónde está? Muy bien, Nayeli. A, B, C. Ya ven que tan fácil, no se los voy a poner ya. A ver. No lee, Nayeli. A ver, Rodrigo César. Rodrigo César. ¿No está Rodrigo César? Está firmado Rodrigo César. Ya fue Rodrigo César, vamos a bajar el todo. A ver, ¿no está Rodrigo César? Milén Viviana. Milén, ¿qué dice Milén? A, B o C. No hay delito. ¿Por qué, Milén? Bueno, la mayoría de casos de sofocación interna era porque no fue una partida en la vida interna. Entonces, eso dice que no podemos saber si ha sido provocada por la madre. Capaz, no sé, algo se ha pasado, algo se ha tomado. Ah, miren, muy bien. Y aparte hay otro tema. No les he puesto las dosimancias. No falta acá la dosimancia. Entonces regresamos a ver externa. Bien, sí, me pone como base muerte eso. Dosimacia pulmonar o respiratoria, 2 puntos, positiva. Muy bien. Entonces, ahí estamos. ¿Qué es? ¿Cuál es y por así? Infanticidio, dosimacia positiva, sofocación externa, ¿no? ¿Sí? La madre le dio muerte y la mamá está con estado puerperal. Ya, vamos a poner acá sofocación interna. Nada más, vamos a cambiar. ¿Cómo queda ahí? ¿Cómo queda? No hay delito, la B. ¿Por qué no hay delito? Porque sí respiró, pero la causa de muerte no es homicida, es accidental, quizás se asfixió con su lechecita, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? ¿Qué más? Sí, pero, bueno, hay reportes de caso de que puede haber asfixia cuando la madre se duerme y por ejemplo, ¡Claro! ¿Qué tal si, independientemente de que la madre esté mal, entonces tenemos que completar nuestro casito, ¿no? Entonces, muy bien, ¿cuál es tu nombre? Luis. Luis, muy bien. Gracias al reporte de Luis tenemos que completar. ¿Qué tal si sofocación externa? También podría ser no hay delito, ¿no es cierto? Porque dice Luis, y si la mamá está bien, está mal de la cabecita, pero... entonces, ¿qué tendría? Que acá yo agregarle acá un datito para saber si es homicida o es accidental, ¿no? Vamos a agregarle acá. ¿Qué le vamos a agregar? Hipnosis por dígito, lesión en rodilla derecha. La madre zurda. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí. Si no tiene esto, vamos a suponer que es accidental. Ya, y si es interna, definitivamente ahí ya no me tienen que decir nada, porque si es interna, no hay delito. Igual, ya dijimos las modalidades. Ahora vámonos a otra cosa. Asfixia por asfixia, vamos a dejarlo en asfixia. Dosimacia negativa. Ahí. ¿Cuál es? Ahí no hay delito. Nació muerto el bebé, o sea, no hay delito. Así la madre, acá yo le puedo poner cualquier cosa en el examen, no necesariamente psicosis, le puedo poner esquizofrenia o examen mental normal. ¿Ok? ¿Estamos? Tenemos que analizar. Muy bien. Y acá le vamos a poner causa de muerte. Asfixia. Ya no vamos a poner otras
casos. ¿Qué vamos a poner acá? Dicha por estrangulación anual. Ya está. Dosimasia, posi. ¿Sí? Ya. A, B, C. A, B, C. C. ¿Por qué? No es una psicosis permanente, es orgánica, no es que se acaba el puerperio y ya no. Ah, ¿por qué? Porque miren la importancia. Si es infanticidio, la mamá se va a la cárcel, 4 añitos, pequeño, ¿no? Ya. Si no hay delito y tiene psicosis, no va a la cárcel. Miren que lo ha matado el bebé, ¿ah? No lo va a una clínica psiquiátrica. Y acá viene la cosa. Acá, ¿cuál es? Parecido. Ya todas las dominamos, ¿no es cierto? Sacamos acá, ponemos acá, que si es sofocación externa, que si es estrangulación, que es la dosimasia positiva negativa, que es el estado mental normal, patológico, ya todo lo dominan, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Ahora nos vamos entonces a nuestro otro tema. Este es uno de los pilares de la medicina legal, la tanatología. ¿Qué es la tanatología? El estudio del cadáver. Sí. ¿Cómo? Dosimasia o digestiva. Ya. En la dosimasia digestiva, en la dosimasia pulmonar o respiratoria, pulmoncitos al agua, ¿no es cierto? Para ver la prueba hidrostática. En el caso de la digestiva, sacamos el tubo digestivo desde el esófago hasta poco antes del ano y anudamos los extremos. Antes de cortar, anudamos, cortamos y todo el tubo digestivo lo colocamos en el agua. Igualito, si flota, porque ha habido sección de respiración. ¿En qué casos hacemos eso? Sobre todo cuando ya hay putrefacción y el pulmón nos va a dar una dosimasia dudosa, porque va a tener sí o sí va a tener burbujas, ¿no? Entonces no nos va a dar una dosimasia más fidedigna. Entonces se puede optar por la dosimasia digestiva. La limitante sería la putrefacción, pero igual se suele hacer, ¿no? Igual se suele hacer, tomando en cuenta más bien el tiempo del muerto. Ya, pasamos entonces a tanatología. ¿Qué es la tanatología? Es el estudio del cadáver, tanatos muertos, ¿no? La muerte es un momento. ¿Solo existe la tanatología forense? No. Puede existir la tanatología clínica. Y es una, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un área virgen, la tanatología clínica. No tenemos tanatólogos clínicos. ¿Quiénes son tanatólogos clínicos? Los psicólogos y los psiquiatras. Y no hay. ¿Y a qué se dedican? A conducir la muerte, a preparar al familiar ante la partida inminente de su ser querido y a preparar al ser querido en partir, ¿no? Pacientes terminales, ¿no? ¿Qué necesario es? Yo no sé, el día que tenga que me moriré, no sé de qué, pero sí me causa un poquito de ansiedad la muerte, ¿no? Entonces, qué mejor que alguien experto, especialista, pueda conducir este proceso de la mejor manera. Voy a apagar desde ahora mi ventilador. Ya. Entonces la muerte no es un momento, es un proceso. En un momento no desaparecen, o sea, desaparecen las funciones vitales, pero no necesariamente la vida de todos los tejidos, ¿no? Van poco a poco dejando de funcionar. Entonces cobra relevancia la tanatología forense cuando estamos frente a una muerte violenta. El estudio de la muerte demanda el uso de todos los conocimientos médicos para determinar data de muerte, causa de muerte, lesiones.
Y es importante esto, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Yo podría ver pasar signos y signos, pero no sé de qué se trata. Para mí es una manchita roja, una hemorragia, podría ser un tic-tic, o podría ser un signo de Otto, un signo de Musat, ¿no? Que me podría ayudar a determinar el mecanismo de muerte de la causa. Los ojos no ven lo que la mente no conoce, o sea, tenemos que llenar esto primero para que esté pendiente. Muy bien, entonces, 3 conceptos de muerte. Médico, desaparición de todo signo de vida. Médico legal, desaparición de 3 signos, de la función de 3 sistemas. Sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio. Y la definición legal. El cese de la función cerebral se constituye legalmente muerte, ¿no? Eso quiere decir que un electroencefalograma en plano va a definir la muerte legal. Pero su corazón está latiendo. La muerte legal. Artículo 5 del Código Civil. Y en esos casos puede ser susceptible de donar los órganos. Los órganos de nuestros cadáveres en medicina legal no sirven. No nos sirven. Ya para nada nos sirven los órganos. Entonces, como ya no nos sirven, chicos, el próximo lunes es feriado, ¿no? Un engaño esto del alargamiento. Bueno, ya tendremos que ver cómo hacemos. Vamos a dejar. Ya, entonces la definición legal. Y en este caso, al haber la cese de las funciones, en este caso sí es susceptible el cuerpo, estando en un hospital, de poder donar órganos. En medicina legal nada sirve, solo las córneas, porque hay banco de córneas. Ideal dentro de las 6 primeras horas, máximo 12 horas después de la muerte, después tampoco sirve. Ideal también sería hueso, recuperar del cadáver, pero no tenemos banco de huesos, ¿no? Luego, eutanasia, pasiva, activa y distanasia, ¿no? Pasiva, dejarlo morir. Activa, administrarle algo. Directa, administrarle un veneno. Indirecta, alguna sobredosis de algún medicamento que necesita. Distanasia es lo que llamamos encarnizamiento terapéutico. La muerte pone fin a la persona, o sea, el cadáver ya no es persona. Pero justamente, qué bonito, el otro día mi hija que estudia enfermería me dice que han hecho un congreso y han hablado de la necroética, ¿no? La dignidad del cadáver, es muy interesante. Y ella comentaba, bueno, en el curso pasaron un video donde una enfermera le explicaba a un paciente en coma, no un cadáver, pero era un paciente en coma, no un paciente en muerte cerebral, le explicaba el procedimiento que le iba a realizar. La enfermera le explicaba y le decía, bueno, Frank, en este momento voy a proceder a canalizarte, voy a colocarte este medicamento, no debe doler, en realidad son incómodas, voy a calentar mis manos para proceder. Y el médico pasa, pero el médico matamos todo. El médico pasa y le dice, pero ¿por qué le hablas si no te escucha? Por gusto avanza, ¿no? Y ella decía, no, sí me escucha. Y si no me escucha, yo tengo que hacer como si me escuchara. O sea, porque tenemos que mantener esa humanización, ¿no? Con nuestros pacientes. Incluso hasta con el cadáver, ¿no? Porque ya no es persona, según la ley. Legalmente ya no es persona, pero éticamente fue una persona. Fue una persona y eso es importante. La muerte no es un proceso, la muerte no es un momento, es un proceso. Y cuando hablamos de muerte aparente, relativa, intermedia y absoluta, hablamos también del punto no retorno. Un segundito. Bien, entonces, vean el punto no retorno. Lo conversamos seguramente un poco en ahorcamientos, ¿no?
punto no retorno, es el punto donde ya no hay retorno, solamente ya la vida no puede recuperarse. En la muerte aparente, en la muerte relativa, todavía se puede recuperar a una persona que está en un proceso externo o interno, o sea, de un proceso patológico o traumático. Pero ya pasado el punto no retorno, se pasa a la muerte intermedia y a la absoluta. Ya no hay forma de recuperar la vida, solamente se pasa a un periodo variable de agonía, puede ser muy variable, ¿no? Y hablábamos del ahorcamiento, ¿no? Como el ahorcamiento en las primeras fases la persona puede recuperarse todavía, pero ya pasada la fase convulsiva, la persona solamente, aunque tenga signos vitales, solo va a agonizar un periodo variable de tiempo. ¿Qué pasa si una persona desaparece? Si una persona salió en circunstancias no de muerte, salió de su casa, voy a comprar pan, no regresa, 1, 2, 3, 10 años. Entonces, desde la última vez que se vio con vida la persona, pasados 10 años se puede declarar la muerte civil, porque es importante arreglar problemas legales. Pero si esta persona tiene más de 80 años, solamente se espera 5 años. Y si la persona desaparece, no en circunstancias comunes, como salgo a comprar pan o cigarros, sino desaparece en circunstancias de muerte. Por ejemplo, el caso Mesa Redonda, en Lima. Un trabajador de Mesa Redonda. Ocurre el siniestro, 29 de diciembre del 2001, se incendia Mesa Redonda. Deben saber ese casito, ¿no? ¿Cuántas personas? Alrededor de 500 personas fallecieron en ese incendio. Por probar un pirotécnico, 2 días antes de Año Nuevo, se incendian los centros comerciales, ¿no? ¿Qué hicieron la mayoría de dueños de locales comerciales que estaban en sus locales? Cerraron sus locales y se quedaron adentro con algunas personas y fallecieron. Algunos carbonizados, otros intoxicados, ¿no? Y ahí fue el principal error que cometieron los que fueron a hacer el levantamiento del cadáver, es abrir todas las tiendas y meter a todos los cadáveres en camiones. Terrible. Lo que ellos debieron hacer es verificar. Tienda 301B, foto. Abrimos. Cadáver 1 acá, 2 allá, 3 acá, 5 cadáveres. Rotulados, sí. Entonces, obviamente que debe... O sea, se puede inferir las personas que han estado en esta tienda pueden ser inquilinos, dueños o hay alguna relación. Pero imagínense sacar a todos, se perdió totalmente la relación y la posibilidad de identificarlos. Y muchos cadáveres desaparecieron porque muchos quedaron hechos cenizas y desaparecieron. Entonces, en esas circunstancias de muerte, solamente se esperan 2 años y se declara civilmente la muerte. Pero el cuerpo, como en el desastre aéreo que hubo acá en Arequipa, lo que hicieron fue dividir el montón de restos carbonizados entre el número de cadáveres que faltaban, cada uno llegó una parte, ¿no? Pero no hicieron eso en Mesa Redonda. Desecharon muchos restos carbonizados y no se supo de muchos de ellos. Se declaró la muerte civil 2 años después, por cuanto desaparecieron en circunstancias de riesgo, ¿no? Dice, cuando exista certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado, hay un video, 20 Juan, de huella a Mario. La sangre que encuentran allí al ser analizada es de Mario, pero no hay el cuerpo. Muy bien, ¿cómo diagnosticamos la muerte cierta? Para llegar al diagnóstico de muerte cierta nos basamos en 2 grandes grupos de síntomas. Signos negativos de vida, no hay pulso, radial carotídeo, no hay respiración, movimiento respiratorio, aleteo nasal, acompañamiento de espejo, no hay reflejo fotomotor, ¿no? Para que todos tenemos una linterna. Entonces no hay signos de vida, ni signos negativos de vida. Pasamos a signos positivos de muerte, también llamados fenómenos cadavéricos, y ahí vamos a desplegar todos los fenómenos cadavéricos. Estos son el enfriamiento cadavérico, la deshidratación, las livideces y la rigidez. Digo livideces y rigidez porque livideces e hipostasis es lo mismo, ¿no? Solo que se llaman livideces cuando están en la piel e hipostasis cuando están en los órganos.
Entonces, enfriamiento, deshidratación, livideces, hipostacias y livideces. El enfriamiento, 0,8 a 1 grado centígrado por hora. Si el cadáver tiene 37 grados, ¿cómo se toma y dónde tomo la temperatura del cadáver? Rectal. También hepática, pero es muy traumático, ¿no? O sea, para hacer una incisión rectal. Entonces, si el cadáver tiene 25 grados centígrados, ¿cuántas horas aproximadamente deben haber transcurrido? Sobre una base de 37 grados, ¿cuántas horas habrán transcurrido? Si el cadáver tiene 25 grados centígrados. 12 Ya. Otro punto importante. 8. ¿El 8? 8 o 12. 27 menos este 1.5. Es la de las primeras 12 horas. ¿Fue el formulario de Ross? Ya. Sí, pero, a ver, vamos a tratar de homogeneizar, porque existen 4 fórmulas, ¿ya? Entonces vamos a usar esta y vamos a usar el valor de 1, ¿ok? Más o menos. Entonces, si tienen 25 grados, ¿cuántas horas han transcurrido? Aprox. Otro punto, nunca vamos a dar el intervalo como horas fijas. Perdón. Bueno, como su nombre lo dice, el intervalo post-mortem lo vamos a dar en intervalo. Siempre vamos a decir de 9 a 12, de 12 a 15, de 6 a 9. Entonces vamos a hacer un intervalo. En condiciones normales el cadáver igual a la temperatura ambiente después de las 24 horas. 12 horas disminuye 1 grado centígrado. Después de ese periodo va a bajar medio grado centígrado. La lividez cadavérica, ya dijimos, los glóbulos rojos precipitan porque ya no hay circulación sanguínea y estas se encuentran en zonas de climas. Dicen que pues, pueden ser más claras, rosadas, fucsias, rojo carmín, cuando hay monóxido de carbono. Cuando hay monóxido también las livideces tienen otra característica y es que se vuelven paradójicas. O sea, una persona muere en un cuarto que se está incendiando y esta persona muere boca abajo, el cuarto se está incendiando. ¿Dónde aparecerán las livideces? La espalda. Son paradójicas, ¿no? En ese caso en particular. Entonces, luego tenemos... acá también tenemos que decir, ¿a qué hora aparecen las benditas livideces? A los 45 minutos, muy pequeñas, muy tenues, muy escasas en la región de la nuca, pero se hacen visibles a las 3 horas. A las 3 horas vamos a ver las livideces, ¿no? Y si comprimimos todavía se van a modificar. ¿En cuánto tiempo en cuánto tiempo se da la transposición completa? ¿Hasta qué hora de muerte se da la transposición completa de las livideces? Tomen nota, eso sí es importante. ¿Qué es la transposición completa? Entonces, un cadáver muere de cúbito dorsal. A las 3 horas, 4 horas, yo voy y lo voy a colocar de cúbito ventral. Todas las livideces pasan a la cara anterior, todas. ¿Hasta cuándo ocurre este fenómeno? Hasta las 7 horas. Pasadas las 7 horas, yo le voy a dar vuelta al cuerpo y van a formarse nuevas livideces, pero van a persistir también las anteriores. ¿Hasta qué hora pasa totalmente ocurre la transposición total? Hasta las 7 horas. Antes de las 7 horas yo lo volteo, todas las livideces van a cambiar de lugar. Pasadas las 7 horas van a producirse nuevas livideces, pero las que ya estaban no van a desaparecer. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Y pasadas las 12 horas ya no aparecen nuevas livideces. O sea, lo muevo, lo volteo, ya no, se quedan las anteriores, pasadas las 12 horas. ¿Desaparecen? No, ya no desaparecen. Esa es la historia con las livideces. ¿Puede no haber livideces en algún caso? ¿En qué caso no habrá livideces?
Claro, no hay sangre, no hay lividez. ¿En qué otros casos podrían no haber lividez o verse muy irregular? En los ahogados, ¿no? Porque están ahí dando vueltas en el río. Entonces, eso en cuanto a la lividez. También hay livideces particulares, como dijimos, las paradójicas y las livideces en pantalón que encontramos en los casos de los ahorcados. Pasamos a la telaglerosa corneal o signo de Stenon-Lewis, que es la opacidad de la córnea, que se produce a las 12 horas, ¿no? Ahí están las livideces. Nos hemos olvidado de decir que las livideces respetan las zonas de apoyo. Si el cuerpo se sostiene en la región glútea y en la región escapular, esas zonas van a estar pálidas. Y si la persona tiene prendas de vestir que comprimen el cuerpo, una faja, un brasier, estas también van a mantener, esta zona donde se encuentran estas prendas que comprimen van a mantenerse pálidas, ¿no? Como en este caso debe haber tenido un repliegue de sábana, de ropa, para que se mantenga pálido. Si yo presiono y se modifica, menos de 12 horas. Si yo presiono y ya no se modifica, más de 12 horas. Bien, la deshidratación la veo en los ojos. La deshidratación me produce el signo de Stenon-Lewis, la opacidad corneal. La deshidratación la veo en los ojos, en las mucosas y también en los labios mayores y escroto como apergaminamiento, ¿no? 10 gramos por kilo de peso al día se pierde por deshidratación los primeros días, ¿no? Luego es menos. Pero yo peso 50 kilos, estoy muerta, mañana voy a pesar 49,5 sin ningún esfuerzo. Ventaja de estar muerta. Depresión de los globos oculares, mancha negra o signo de Sommer que se ve con relativa frecuencia, ¿no? Debido a la oxidación de la hemoglobina. Ahí está, ¿cómo se llama este signo? Bien, por deshidratación. Y este, sol, ¿no? Por oxidación de la hemoglobina. Vean la midriasis que caracteriza a los cadáveres. Eso quiere decir que cuando no veo midriasis puedo sospechar. Si veo miosis podría sospechar como una intoxicación. Pasamos a las rigideces cadavéricas o rigor mortis. También aparecen a las 3 horas después de la muerte, se hace máxima entre las 12 y 15 horas y desaparecen entre las 24 horas. Aparecen desde la cabeza hasta los pies, maceteros, auricular de los párpados, nuca, músculos del tórax, etc. Por ejemplo, el bracito de este señor. Queremos colocarlo acá y no, se regresa. Está rígido, en esa posición ha quedado. Las rigideces sí desaparecen, las livideces sí. Pero miren, veo livideces. ¿Ven esta zona rojiza? Livideces y también veo rigidez. Si está intensa la rigidez todavía, obvio, no han pasado 24 horas. Antes de pasar a los signos de descomposición, vamos a hablar un poquito de la autólisis. El cuerpo se destruye. Ya hemos visto los fenómenos cadavéricos inmediatos: lividez, rigidez, deshidratación y ¿qué más? Enfriamiento cadavérico o rigor mortis. Y pasamos a los signos de descomposición. Vamos a ver primero autólisis. ¿Qué es la autólisis? Autólisis es la destrucción del cuerpo por el propio cuerpo. Y es que nuestras células al morir van a liberar lisosomas al exterior, cuyas paredes van a romperse también y van a liberar estas enzimas proteolíticas que van a desintegrar la estructura anatómica, ¿no? Esto es sin mediación de bacterias, se llama autólisis, destrucción por el propio cuerpo. Y pasamos a las fases de la descomposición. Putrefacción. Los 4 periodos de la putrefacción: periodo cromático, enfisematoso, colicuativo y de reducción esquelética. Cromático, la piel cambia de color, las venas se hacen marcadas, aparece una mancha verdosa en el abdomen.
hay como las linternas pútridas, la mancha verde, la red venosa póstuma. Hasta ahí, fase cromática. Infiltración gaseosa, fase episematosa. Linternas pútridas, desprendimiento del dermopoder epidémico, distensión abdominal. Ahí vemos una mancha verdosa. Entramado venoso, venas. Y esta es la famosa cara de negro o signo de leche marzo, ¿no? Los ojos protruyen por el se ha llenado de gas, por cavidad. La lengua también al exterior. Y en la región anal también protruye el recto. Fenómenos tardíos o destructores. Y aquí nos vamos a quedar. Estos bacterias, estos insectos van a consumir el cuerpo a modo de cuadrillas. ¿Quiénes son las primeras? La califorina, ¿no? Que son las primeras. Ustedes han visto necropsia que hacemos, se mete una. ¿Y dónde se coloca? En la nariz, en los ojitos, en la boca, porque van a requerir que la piel o la mucosa sea delgada para que se nutran, ¿no? Encuentren nutrición. Entonces, la más frecuente que vamos a ver son las califorinas, dípteros de la primera cuadrilla de 12 a 24 horas, ¿no? Y colocan sus huevitos. Luego ven que hay dípteros, coleópteros y así van ocupando el cuerpo y van consumiendo el cuerpo. Y solamente acá. Miren, colocan sus huevitos, a las 24 horas estos huevitos eclosionan en larva 1, ¿no? En larva 1, luego a la semana larva 2, a la otra semana ya en larva 3 y finalmente la pupa, donde nosotros vamos a ver acá se va formando el sector. Pasan 7 días, se forma el adulto, inmediatamente después de 24 horas vuelve a colocar su huevito. O sea, estamos en un ciclo. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Ya vamos a ver cómo continuar. Me gustaría terminar este tema, que ya falta poquito. Tiene que ser más